Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. Ahora vamos a continuar la entrevista que hicimos la última vez con Gary Prado Araúz, porque Gary hizo un resumen de cómo surge el caso terrorismo y cómo termina la parte estrictamente judicial. Ahora teníamos que haber hablado en esa primera parte también de las demandas que hay contra el Estado boliviano como consecuencia del caso terrorismo. Lamentablemente el tiempo se nos fue, por eso es que lo invité a Gary, lo comprometí y Gary ha estado y está aquí con nosotros precisamente para hablar de esta segunda parte. Gary, continuemos. ¿Cuántas demandas en este momento hay contra el Estado boliviano por el tema terrorismo? Buenas, Williams. Creo que son 9, yo al menos conozco 9. Hay una sola colectiva de 5 víctimas, que es la que ya ha avanzado más, aquella que tiene un informe de fondo que se llama, donde están representadas la madre de Michael Dwyer, asesinado en el Hotel Las Américas, Lot Toazo, Mario Tadic, extranjeros aprehendidos ilegalmente en el Hotel Las Américas, y Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, los dos primeros bolivianos que fueron aprehendidos, torturados y sometidos a detención preventiva por 11 años. 11 años. Ellos son los 5 primeros en una sola petición colectiva. Y adicionalmente, y después de ellos, están Branko Marinkovic, está Ronald Castedo, Chichi Castedo, está Hugo Paz Lavadens, está Zvonko Matkovic, está Juan Carlos Santiesteban López, Gelafio Santiesteban Hurtado, Gelafio Santiesteban Strobel, y me estoy olvidando de alguien más. Son ellos los que tienen peticiones ya individuales, aunque la causa es prácticamente la misma, ¿no? Sí. ¿Y por qué de repente no hicieron todos una demanda? Porque cada uno en su propio tiempo decidió si sí o no. Por ejemplo, mi padre, presentamos una petición por él y en la CIDH de manera muy notoria, en tiempo récord se la rechazaron, no la abrieron a trámites el término específico, y después ya nos enteramos que había un encargado de negocios boliviano, que era un general de apellido Versati, que estaba con la comisión precisa de que en la CIDH no avance lo de mi padre. Y en la CIDH, hay que decirlo, durante los años de poderío de Hugo Chávez, en el contexto latinoamericano, en la CIDH había una inclinación favorable a los gobiernos de esto llamado el socialismo del siglo XXI, entonces las peticiones no se admitían. Después ya cuando Venezuela abandona la CIDH, etcétera, etcétera, entonces ya un poco va perdiendo fuerza, e inclusive hasta el 2017, 18, había un secretario ejecutivo de la CIDH que realmente era, digamos, marcadamente contrario a estas peticiones contra los gobiernos. Hablando de Abrao. Paulo Abrao, y que al salir vino a darse la mano con los gobiernos de Evo, de Arce, etcétera. No sé, el hombre era muy pernicioso. Y Almagro ha tenido el cuidado de abrir la CIDH a que todos los derechos violentados sean por lo menos admitidos y se conozcan las causas y se las trate con imparcialidad. Entonces, cada uno a su tiempo las fue planteando, y inclusive hay otros que no quisieron plantear peticiones, teniendo mérito. Pero lo pueden hacer todavía. No, ¿No prescriben los delitos? No, los delitos sí podrían prescribir, pero las peticiones ante la CIDH tienen que plantearse hasta 6 meses después de haber cesado la vulneración. Así lo dice su reglamento. Ya. Entonces ya no es tiempo para plantearlas. Ya. A ver, el Procurador General acaba de sacar una noticia donde dice que hay 6 demandas por el caso específico del caso terrorismo. Incluso habla de que el Estado boliviano ya habría pagado más de 3 millones, pero esto es general, ¿no? Más de 3 millones por concepto de vulneración de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Pero no en el caso de terrorismo. A nadie en el caso de terrorismo le han pagado todavía. Los únicos que están previo a un pago, si es que el Estado llega a hacerlo, son los de las 5 primeras peticiones. La primera petición colectiva, y está lejos todavía de un arreglo. Ya. En estos días se vence. En una de esas demandas entiendo que se abrió una conciliación que el gobierno la ha rechazado. Al contrario. ¿Cómo funciona el sistema? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo independiente de la OEA que recibe las denuncias que se formulan en términos de peticiones, donde se denuncian violaciones a los derechos humanos contenidos en el Pacto de San José o Carta Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es verdad? Ya.
Ahí la CIDH los recibe, uno puede ir acumulando pruebas y no le comunican al Estado denunciado todavía hasta que se cumple con la acumulación de pruebas y entonces le comunican al Estado y le dan un plazo para responder. El Estado responde y después se traba una relación de ida y venida con documentos, con pruebas, etcétera, que en esto es bastante laxo, las pruebas no necesitan ser legalizadas ni cosas por el estilo, hay principio de verdad material ahí, fundamentalmente, y llega un momento en que ambas partes hacen un alegato más o menos de cierre de petición, uno reclamando y el otro rechazando, por supuesto, los estados, y luego la CIDH hace un análisis de admisibilidad y ve si es que hay mérito, si es que probablemente habrían ocurrido las violaciones. Y de ser así, le da admisibilidad a la petición. Entonces pasa de la etapa de petición a la etapa de admisibilidad. En esta etapa se quedan bastante tiempo, tienen una carga procesal enorme en la CIDH, y luego, si es que ya encuentra la comisión que efectivamente hay alta probabilidad de la violación, le da un informe de fondo. Y ahí le recomienda al Estado reparar los daños que ellos entienden. Hace un informe preliminar también. Es el de admisibilidad. Sí. En el de admisibilidad hay una preliminar, donde hay probabilidad de violación, pero no lo dan por sentado. Pero ya en el informe de fondo, la comisión tiene convicción de que sí se han vulnerado los derechos y le hace al Estado recomendaciones para reparar. En eso están las 5 primeras víctimas. El Estado ha recibido un informe de fondo de la comisión donde le dicen se han vulnerado derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la justicia, igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Y les dice, reparen de esta manera, y les hace 4 recomendaciones al Estado boliviano. Es como una suerte de propuesta, de una conciliación. Claro. Entonces, y de ahí se abre lo que se llama el periodo de conciliación o solución amistosa, ¿no? Y ellos se ofrecen para arbitrar, para más o menos mediar entre las partes para llegar a una conciliación amistosa. Lo que dice la prensa, insisto, lo que dice la prensa es que el procurador aparentemente va a pedir el apoyo de la CIDH para pagar menos, aparentemente, insisto, de lo que se ha planteado o se ha sugerido por parte de la propia comisión. No, la comisión no sugirió pago en cantidad. Dice repare materialmente, o sea, pague. ¿No? Por los daños que ha causado. No, la comisión no lo hace. Entonces, en esta etapa, los peticionantes hacen, de acuerdo a su criterio y a lo que percibe que han perdido, cómo se podría reparar en algo. En el caso de la vida, no tiene reparación, pero en algo, digamos, un joven de 20 y tantos años que podría haber producido, etcétera, etcétera, hay unos estándares internacionales para, ¿no? Más o menos basarse. Cuando no se llega a un acuerdo, que es lo que está ocurriendo ahora, el Estado no ha hecho nada, realmente no ha hecho nada por llegar a un acuerdo. Durante todo este tiempo el Estado ha pateado la pelota para adelante, pidiendo ampliaciones de plazo. Y la CIDH se los ha concedido de una manera notoriamente favorable. Ya sí, otra vez, otra ampliación de plazo, pero no muestran nada. Por ejemplo, les recomendó reparar médicamente a las víctimas de este caso. Guedes y Mendoza han quedado con secuelas de 11 años de cárcel y de la tortura que recibieron en su momento. Vayan al SUS, les dice el Estado. O sea, no les está queriendo pagar un tratamiento para reparar o por lo menos llevar mejor las secuelas de los años de presidio. No, tienen el SUS, Servicio Universal de Salud. O sea, eso no es una reparación. Para eso no necesitan CIDH, van nomás. Pues. Son titulares del SUS, ¿no es verdad? Como ciudadano boliviano. No ha hecho una publicación en medios de prensa disculpándose por la cantidad de publicaciones que hicieron diciendo que eran una célula terrorista. No lo ha hecho. Podría haberlo hecho como parte de... Y tiene sus propios medios, ¿no es verdad? Tienen La Razón, tienen La Calle, no sé qué. Patria, todos sus medios, y no lo hacen, ¿no? Podrían haber iniciado los procesos judiciales contra los responsables de las violaciones. Ni siquiera de oficio, porque hay denuncias. Guedes y Mendoza denunciaron a los policías de la UTARC por su apresamiento y torturas. Estaban por cerrarlo el caso, estaban con un rechazo de denuncia. Lo han notificado a Guedes con un rechazo de denuncia hace unos 2 meses. Hemos tenido que objetar, porque ya estaban ellos ya cerrando. En vez de promover una investigación que dé lugar con las sanciones a los responsables de esas violaciones, están rechazando las denuncias. Entonces el Estado hace todo por no cumplir. Pero hay un motivo. En última instancia, el responsable de lo que ocurrió en el Hotel Las Américas es Evo Morales. Él lo dice el 16 de abril en la madrugada en Cumaná, Venezuela. He dado la orden al
ministro de Y aunque gobierno. no lo hubiera dicho, es el presidente, Pero, o era el pero es presidente. que él lo dice. Además, Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Él da la orden de irrumpir en el Hotel Las Américas, por encima de las normas procesales penales, por encima de las garantías constitucionales que tiene todo derecho, todo ciudadano. ya. Entonces, él es el responsable final de todo lo que ocurrió en el proceso, pero fundamentalmente en el operativo del Hotel Las Américas. Lo puso a su abogado y a uno de los ministros de gobierno que ha tenido de procurador general. Wilfredo Chávez estuvo ahí para precisamente evitar que esto avance. Ya. Y él es el responsable el doctor Siles, que está hace más 2 meses, ya está con el fardo ahí. Ya llegó con el paquete. Claro, ya no puede hacer más nada, ya no puede pedir una ampliación más. Ya. Entonces ahora está pidiendo recomendaciones a la CIDH para ver cuánto podrían pagar por las reparaciones que el Estado está llamado a pagar. Pero yo creo que ya es tardío, porque entiendo que las víctimas ya no están de acuerdo con buscar soluciones amistosas y quieren ir al juicio, que esa es la tercera etapa. Ya. ¿Qué pasa en la tercera etapa? La comisión acusa al Estado boliviano, se convierte en una suerte de ministerio público o fiscal y acusa al Estado boliviano por haber vulnerado los derechos humanos contenidos en el Pacto de San José a determinadas personas. No es ante la Corte Interamericana. ante la Corte. No es contra las personas, Sí. es contra el Estado boliviano, ¿no es verdad? Entonces el Estado boliviano a la larga va a ser condenado. Y aquello que decía se recomienda al Estado, no, va a decir, se conmina al Estado a reparar en tanto, ya ahí van a haber cifras, Ya. ¿no es verdad? ¿Cuánto crees que podría ser esa cifra, así a grosso modo, dados los estándares, dada la Sí, experiencia? ahí hay unas sentencias en las cuales han hecho reparaciones por desaparecidos en Argentina, en Bolivia, en Perú, y andan por los 300.000, 400.000 dólares por una persona muerta, ¿no? Por ahí. Pero además es un monto porque lo mataron y otro monto por lo que dejó de ganar y otro monto por el daño que le causó a la familia. Entonces, se van acumulando, ¿no? Ya. Entonces pasa el millón una persona, ¿no? Ya. Muerta. Y en este caso hay un solo muerto que tiene demanda, que es la familia Dwyer. Pero hay otra gente, 11 años de privación de libertad. Es pues realmente abominable, ¿no? Y aunque lo que se pague nunca se va a reparar el daño. Claro, pero algo tienen que pagarle. Claro. Entonces, una persona que usualmente se gana 20.000 dólares al año, con un crecimiento de un 5, 10% anual, que es el incremento del costo de vida y qué sé yo, de la inflación. Entonces, 300.000, 400.000 dólares a Guedes y Mendoza por la privación de libertad corresponde. Ya. Por la tortura también corresponde. Ya. ¿No es verdad? Entonces, hay nomás, digamos, unos montos que van a estar encima de los 6 dígitos para todas las víctimas del caso de terrorismo. Ya. Van a estar, porque a ¿Cuáles han todos... sido, si podés recordar ahora mismo, los derechos humanos, digamos, en este caso, de Me traje un vulnerados y copie, denunciados? me traje un copie porque efectivamente aquí hay que ser puntual y preciso. Ya. Mira, el artículo 4 de la Convención Derecho a la Vida en el caso de Dwyer, Ya. violentado. El derecho a la integridad personal en el caso de Tadis, Toazo, Guedes y Mendoza, que fueron víctimas de tortura. Entonces, el artículo 5 de la Convención. Artículo 7 de la Convención, derecho a la libertad. Este en el caso de todos los que tienen demanda, porque si no estaban con detención preventiva en un penal, estaban con detención domiciliaria, Sí. pero durante 10 años, 11 Igual años, detenidos. igual privados de libertad, ¿no es verdad? El artículo 8, garantías judiciales, todos, porque los jueces eran incompetentes, estaban parcializados, estaban sometidos, y se violó el principio de presunción de inocencia para todos. Y en el caso de Toazo, se lo juzgaba con un traductor no oficial del idioma húngaro. Era un exalumno de la Universidad Húngara de no sé qué, ingeniero metalúrgico de profesión, él era su traductor, porque el Estado no quería pagar gran cosa, entonces no era un traductor oficial. Y además, el principio de legalidad y retroactividad del artículo 9, por el decreto supremo que fija la paz como competencia sede de los procesos. El artículo 11, ¿sí? El derecho a la honra y la integridad y la dignidad, todos, porque aquí se los vilipendió durante 11 años como célula terrorista, magnicida, separatista, violentando el principio de inocencia, pero además utilizando sus imágenes, ¿no? Fotografías, videos de todos los encausados, ¿no? Y en ferias internacionales, en todos los medios nacionales de difusión pública, etc. El derecho de igualdad ante la ley. Aquí no éramos iguales ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tenía preeminencia, me comentaba en la anterior entrevista, por las actas de audiencia, Ya. ¿no? Cuando el fiscal le instruía al juez cómo tenía que resolver y el juez resolvía tal cual se lo había instruido el Eso fiscal. está documentado. Está documentado en todas las actas de juicio. Nosotros tenemos registro videográfico del juicio.
Nos cuidamos de tener video que nos costaba mucha plata, teníamos que acotarnos entre los familiares de los procesados para tener un hombre grabando todas las audiencias, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos respaldo de todo esto que se ha denunciado y esto ya está en la CIDH. Ya. Y el derecho, en el caso de Santiesteban y Castedo, siendo personas con discapacidad, se los juzgó en igualdad de condiciones a los demás. Aquí entra supletoriamente o complementariamente, mejor dicho, la Convención para respetar los derechos de las personas con discapacidad. Hay una convención que justamente Evo Morales la pone en vigencia el 16 de abril del 2009, el mismo día del operativo al Hotel Las Américas, aparece en la Gaceta con esa fecha, que esta convención la utilizamos mucho para la defensa de mi padre. Dice en uno de sus artículos que cuando un discapacitado es sometido a un proceso judicial, el proceso debe adecuarse a su discapacidad para garantizarle la igualdad. Discapacitado al proceso. Aquí fue al revés. Sí. ¿No es verdad? Chichi Castedo, con una discapacidad cardíaca terrible, 25% y menos de su corazón funcionando, lo obligaban a asistir en igualdad de condiciones que cualquiera. Y el doctor Santiesteban lo mismo. Y lo propio pasaba con tu papá. Bueno, pero papá no tiene petición. Entonces ahí ese derecho, digamos, ha sido violentado en este caso puntual. Y el derecho a la protección judicial. ¿A qué se debe esto? Aquí dice la carta que todos deben tener acceso a un recurso constitucional que le permita preservar y garantizar sus derechos cuando son violentados. Bueno, todas las acciones de libertad que se planteaban se perdían. Todas. O sea, en primera instancia, todas. En revisión, algunas zafaron, pero prácticamente todas. Y yo tengo el caso puntual. Había un coronel al que yo patrociné que tenía detención preventiva. La autoridad, el tribunal, le concedió detención domiciliaria, sustitutivas, y el juez, por instrucción del gobierno, se las revocó, sin audiencia. ¿Directo? Él solo. O sea, un abuso, pero tremendo. Bueno, recurrí de acción de libertad 4 veces por distintas causas con relación a este mismo tema. En una de ellas me tocó aquí en una sala, en un juzgado de sentencia penal, en ese momento atendían las acciones, y notifiqué a la otra parte y ya se habían ido. O sea, notifiqué en la sala de audiencias y era viernes y se fueron. Entonces no había ni quien informe, nada. Se instaló mi audiencia. Y el juez se instaló, me escuchó la lectura del memorial de la acción de libertad, escuchó mi fundamentación y me dijo, un segundo, doctor, no hay cuartos intermedios en las acciones constitucionales. Bueno, él dispuso un cuarto intermedio. Se fue a su despacho, después me cuentan sus auxiliares, habló por teléfono, vuelve y me deniega la tutela. Wow. Bueno, entonces que ni siquiera tuvieron defensa los... No había ni informe del otro lado, ¿no? Yo guardaba mis documentos, etcétera, y se me acerca el juez y me dice, doctor, yo sé que usted tiene la razón, pero entiéndame, yo tengo un trabajo, no lo puedo perder por usted. Wow. O sea, ese era el nivel de presiones a las que estaban sometidas las autoridades judiciales, ¿no? Te vas si concedes la tutela. Entonces, bueno, más de una vez, ¿no? Otra vez una juez se me acercó en una feria, doctor, yo estaba en el tribunal que hemos escuchado su acción, va a disculpar, pero nos obliga. Yo sé que usted tenía la razón, o sea, era de curso legal. Entonces... Oye, si uno lo cuenta esto en la universidad, no la creen, ¿no? Sí, no, además se decepciona, ¿no? Imagínate, claro, que esa es la administración de justicia. Pero, entonces, todos los recursos, y está documentado también, planteadas acciones de libertad por el excesivo tiempo, todo se denegaba. Muy pocos en revisión, el Tribunal Constitucional revocaba y concedía tutela. Alguno de esos recuerdo que fue el caso de tu papá, Sí, cuando estaba... Afortunadamente. ¿No es cierto? Porque, claro, libraron un mandamiento de allanamiento para meter cámaras al dormitorio de mi padre. Eso no existe, pues, ¿no? O sea, el principio de reserva legal... Además, le prohibieron como medida cautelar que emita opinión a los medios de comunicación. Además, estaba prohibido hablar con la prensa. ¿No es cierto? Sí. Prohibido hablar con los otros imputados y yo era imputado. Padre e hijo no podíamos hablar. Terrible. O sea, no, un absurdo. Entonces, todas esas vulneraciones a la larga se van a tener que reparar. Por una vía o por la otra. Vale decir, en este gobierno o en el siguiente. Porque esto no es rápido, es lento, pero sí funciona. Está el caso de la alcaldesa de La Paz, que era prima de papá por el apellido Salmón, la señora Lupe Andrade Salmón. Lupe Andrade Salmón. Ella fue cautelada, procesada por algún tema de la gestión municipal. 18 años tardó en que la CIDH, la Corte, llegue a emitir una sentencia contra el Estado boliviano porque le vulneraron sus derechos humanos. Claro. Entonces es un parangón de que así de lento funciona el proceso en la CIDH, pero funciona. Funciona al final. Y hay que recurrir a él cuando
se someten a este tipo de vulneraciones. Porque acá no hubo ninguna intención o ningún intento de reparar los daños causados. ¿O hubo? No, y hubo una suerte de pacto, Ya. debo decirlo así, porque recordemos que el proceso se inicia por una denuncia del Ministerio de Gobierno, denuncia elaborada antes del hecho, etcétera, ¿no? Y presentada en La Paz. Ya. Bueno, entonces el denunciante y acusador particular era el Ministerio de Gobierno. Y la Fiscalía, a través del fiscal Sosa, formula su acusación pública. El juicio se basa en la acusación pública y en lo que no la contravenga en la particular. Muy bien. Cuando estamos en juicio, se cae Evo Morales, renuncia, huye y el ministro Murillo, en representación de Yanine Áñez, retira la acusación particular, una facultad perfectamente legal de Correcto. cualquiera de las partes, ¿no es verdad?, acusadoras. Él retira su acusación, dice, esto es un circo, no vamos a ser parte del mismo, y se retira. Quedamos en manos del Ministerio Público. Y el Ministerio Público razona y a los días yo recibo una llamada y me reúno con el fiscal Lanchipa. Y me dice, doctor, vamos a retirar si ustedes no buscan reparación del daño contra el Ministerio Público, porque no tenemos plata. Yo le digo, retírela. Yo creo que a la gente no le interesa ir tras de ustedes, digamos, ¿no? O sea, lo que quieren es que se acabe este calvario. Ya. Yo asumí una representación que no tenía, pero después se las comuniqué a todos. Le dije, bueno, esto, propósito que se olvide, listo, ya. Entonces vi a la fiscal departamental, comuniqué. ¿Qué sabés? Porque yo tengo entendido que en el Parlamento Europeo se inició también una denuncia por el caso. Sí, hay algo allá, pero, a ver, la Corte Penal Internacional atiende denuncias contra personas que violan derechos humanos. Ya. Es el caso de Milosevic, por ejemplo, ¿no es verdad? Y lo ha condenado, etcétera, ¿no? Sé que alguien en algún momento presentó contra Evo Morales por los asesinatos en el Hotel Las Américas, pero dudo que haya cumplido con los requisitos siquiera de admisibilidad, porque aparentemente fue un memorialcito dejado en un escritorio de la Corte Penal Internacional. Ya. El Parlamento Europeo, inclusive cuando vino la familia Dwyer la primera vez, porque ha venido una segunda vez Sí. sin resultados, pero cuando vino la primera vez, tenían una asesora con la que yo conversé y ella me decía, están a la espera de que exista una sentencia en Bolivia para actuar. Ya. Ellos no quieren interferir. Primero que acá Claro, entonces aquí ya hay una sentencia absolutoria. Muy bien. Eso ellos deberían activar. Entonces debieran haber activado. Entonces, seguramente por el tema CIDH, que la CIDH te plantea como requisito no haber acudido a otra instancia de derechos humanos para plantear tu petición. Claro. Entonces yo me imagino que estando tan cerca la solución de la CIDH, Para no entorpecer lo que están ya aguardando. sí, ¿no? Están aguardando. Pero en este caso, los que estarían promoviendo algo en Europa serían, por lo que yo entiendo, la novia de Eduardo Rocha Ya. y la madre de Arpad Magyarossi, Ya. ¿verdad? Que ambos eran uno croata de nacionalidad y el otro rumano. Ya. Entonces, ellos serían los que estarían promoviendo en Europa, pero no tengo mayor precisión al respecto porque de acá de Bolivia fueron y dejaron un memorial en el front desk de la Corte Penal Internacional, pero eso no debe cumplir requisitos formales mínimos, ¿no? Claro. De una denuncia. Se nos va yendo el tiempo, Gary, de nuevo, otra vez vez. pasó volando. ¿Qué lecciones aprendidas podríamos tener del caso terrorismo? Mira, ahora se están repitiendo las vulneraciones, ¿no? La presidenta Áñez, Camacho, Pumari, los altos mandos militares, policiales, muchos me buscan para que les presente sus peticiones y yo les digo que hay que hacerlo. Ya. Hay que hacerlo. No se debe, o sea, se debe distinguir lo que significa el proceso penal ordinario, ¿no es verdad? Que tiene un curso y tiene una motivación, y el respeto a los derechos humanos, que es un otro asunto. El problema es que muchas veces las autoridades, al llevar adelante un proceso penal, violentan derechos humanos. El caso de Blas Valencia. Efectivamente culpable de asesinato, asalto a mano armada y todo lo que, pero le violentaron los derechos humanos. Por eso el Estado le tiene que reparar esas violaciones, independientemente de que cumpla una condena no. por haber sido culpable de los delitos que le acusaron. Entonces la gente que muchas veces de manera injusta está siendo procesada, de manera ilegal está siendo procesada, cuando hay tanta injerencia como efectivamente existen en todos estos procesos, se encata, se acaba, golpe 1, golpe 2, etcétera, etcétera, tiene que recurrir al sistema interamericano. Tiene que recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. Porque así demore, al final, cuando se
ejecutoria en esas sentencias de la Corte contra un Evo Morales, vía procesos internos posteriores, la gente se va a dar cuenta que no es nomás violentar derechos humanos, porque ya cuando seas viejo probablemente te va a agarrar la justicia y te va a hacer rendir cuentas. Entonces creo que esa es la lección que todos debemos aprender. Nadie es eternamente impune. Te agradezco, Gary.